democracia, ¿qué te parece? Varias sesiones llevamos. Varias sesiones. En esta ocasión vamos a hablar entre la articulación que hay entre el neoliberalismo y la democracia. Pero para eso me parece que antes es como necesario aclarar qué relación hay entre la sociedad, el Estado y el capitalismo como sistema. Digamos. Yo le pregunté a la inteligencia artificial cosas muy básicas. Me dijo que la sociedad son relaciones, instituciones, normas y clases sociales. Que el Estado regula esas relaciones, equilibra los intereses de clase y facilita el capitalismo con un marco normativo. Es un garante del sistema económico, regula el conflicto. Y del capitalismo también le pregunté, me dijo que era un sistema económico basado en la propiedad privada, el libre mercado y la búsqueda de beneficio por medio de la competencia para la acumulación del capital, que es lo que genera desigualdad. Pero bueno, del liberalismo que hablábamos antes, ahora tenemos una nueva forma de liberalismo que es lo que se ha llamado neoliberalismo, con la diferencia de que esto ya es una cuestión que incorpora a grandes corporaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial. Entonces ya el Estado es nacional, pero el neoliberalismo implica una elaboración de políticas a nivel internacional, ¿o no? A ver, neo es nuevo, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo? Y es una forma de que encontraron, que incluso el mismo Hayek no estaba muy contento con esa forma de nombrar a su reflexión sobre el liberalismo, pero él creía que había que renovar ese orden, y propone un orden que hay que marcar esto, ¿no? De lo que la teoría dice sobre cómo los argumentos que da sobre un orden y el destino de ese orden, y lo que nosotros vemos en la realidad, hay un salto cuántico, ¿no? Es lo mismo que lo que uno podía pensar con las teorías socialistas y los socialismos reales, digamos, entre la teoría neoliberal y el neoliberalismo real hay una distancia profunda, y entonces hay que atender a eso. Es decir, cuando uno habla de teorías, habla de una cosa que de alguna manera sí dan los lineamientos y las dimensiones de un tiempo determinado, en una sociedad determinada, en un espacio determinado, ¿sí? Pero que no necesariamente uno encuentra que plasma directamente como una huella la teoría ahí, ¿no? El neoliberalismo es en su propuesta se erige como una crítica al estado de bienestar, ¿no? Lo hacen los órdenes liberales alemanes, lo hace von Hayek en la escuela austríaca, lo hace Friedman en Estados Unidos, digamos, y otros von Mises, digo, son todos teóricos que de alguna manera están discutiendo ese estado de posguerra, ¿sí? Al cual ven como un estado que desincentiva la actividad económica y a su vez implica lesiones a las libertades individuales en favor de libertades comunes. Entonces hay toda una renovación con distintas perspectivas entre todos estos autores, pero que van coincidiendo en numerosos simposios a lo largo del tiempo, y se van creando con lo que se llaman, ¿no?, los think tanks, ¿no? Estos comités de generadores de sentido, que tienen un alto impacto en los gobiernos
gobierno de Reagan, de Thatcher, digamos. Claro, que son como los dos icónicos así. Han sido claramente influidos por esta teoría y se vuelven muy significativos a nivel global y empiezan a generar ciertos consensos sobre esta sobredimensión del Estado, por ejemplo. Entonces van a pensar en que es necesario un Estado mucho más reducido, menos interventor en las dinámicas del mercado. Ponderan el mercado como el lugar el mejor asignador de recursos, es decir, que dicen el Estado asigna mal, el mercado asigna mejor los recursos, y vuelven entonces hacia una política que propicia una mayor crecimiento de el sector privado por encima del sector público. Pero ahí te hago una interrupción. ¿No te parece un poco una falacia esto del Estado mínimo? Se me viene a la cabeza un autor, discípulo de Bourdieu, creo que se llama Louis Bacan, no sé cómo se llama, un libro que se llama Las cárceles de la miseria, y lo que yo me acuerdo que él hipotetiza en ese libro es que en realidad no hay un achicamiento del Estado, sino lo que hay es un cambio en la reasignación de recursos, una disminución de las funciones sociales del Estado y un aumento de las funciones penales del Estado. Es decir, la desigualdad que genera el capitalismo, y en este caso el neoliberalismo, genera pobreza, y la manera de gestionar esa pobreza es atacándola por sus consecuencias, que es la inseguridad y la necesidad de más fuerza para contener esa inseguridad, y no por sus causas, que sería el rol del Estado, lo que era el estado de bienestar, tratando de equilibrar las diferencias entre clases o las diferencias entre sectores sociales. Como que no se trataría tanto, me parece, de un Estado mínimo. No, a ver, me parece que lo que cambia es el rol del Estado. Claro. Sí, claramente. El Estado no es que pierde fuerza. Pierde o decide no ser más prestador de servicios, ¿sí? Y o bienes. Y toda la dinámica del Estado pasa ahora por acondicionar las circunstancias para que el capital crezca y se reproduzca. Es decir, no es que el Estado deja de intervenir. Claro, a eso iba. Interviene de otra manera, generando condiciones que son propicias para el capital. Porque creen que a partir de eso se generará riqueza y se generará entonces mejores condiciones de vida para las poblaciones. Esa es la tesis, es decir, que el Estado no es buen empresario, no es buen prestador de servicios, y entonces sí es bueno para acondicionar, ¿sí? Generar determinadas disposiciones que hacen que el capital privado pueda entonces prestar esos servicios, generar esos bienes, etcétera, etcétera. Entonces es un cambio rotundo el que se propone, porque allí, en esa capacidad que el Estado requiere para generar esas condiciones, tiene que ser un Estado fuerte. Es decir, no es un Estado débil el Estado neoliberal, no es débil. Tiene una geografía totalmente distinta e institucional, pero no significa que sea débil, ¿no? No es que de golpe vamos a tener un Estado incapaz. No, es muy capaz para generar esas condiciones. Entonces, eso lleva supuestamente a una lógica donde el bienestar va a depender de esa gestión entre el Estado, esas condiciones que el Estado le da al sector privado para que produzca, preste servicios y qué sé yo, y en esa dinámica, esta es la tesis que ellos tienen,
se van a mejorar las condiciones de todos y todas. Digamos, en un largo proceso de lo que se llamaba el derrame. El famoso derrame que todavía estamos esperando. Se esperó en los 90, no llegó y bueno, probablemente los tiempos son distintos. Pero sí ha significado el neoliberalismo entonces la extensión de una ideología a escala global, ¿sí? Que va de la mano de otro proceso nuevo, que es que el capitalismo muta, cambia, y aparece un capitalismo internacionalizado en su dinámica financiera, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es un capitalismo financiero que no, que puede penetrar todas las fronteras, ¿sí? Y que no tiene control ciudadano, digamos, que es uno de los supuestos de la democracia también. Y no está legitimado por el pueblo. Y en algunos casos sí, debe estarlo. Me imagino que en otros no, en algunos casos sí. Pero esta posibilidad, esta movilidad extrema de las finanzas, del dinero, ha generado también este nuevo contexto donde es posible pensar en estos términos, digamos. A ver, si uno miraba con la teoría económica más clásica, el dinero no produce dinero. Digamos, uno producía bienes, servicios, y eso generaba dinero. Ahora el dinero se ha emancipado de la producción y uno puede generar dinero sin producir absolutamente nada, ¿sí? Esto es el gran circuito financiero y esto es también el lugar de inscripción de las últimas grandes crisis económicas que hemos tenido a nivel internacional. La crisis de 2008, la crisis griega, estamos teniendo sucesivas crisis, la crisis en el marco de la pandemia, digamos, que implicó que los estados salieran a imprimir dinero en todos lados del mundo. Y que el capital girara también para la biotecnología. Para salvar a la banca. Claro, el capitalismo tampoco es todo un universo. Quizás un día habría que hablar de eso, ¿no? Pero es todo un universo con grandes disputas a su interior entre las distintas fracciones, digamos, quién comanda la reproducción del capital en una época, digamos. En la época fue Ford, digamos, para poner un rótulo, pero eso van cambiando en función de la capacidad, del poder que tienen las distintas élites ahí para imponerse a otras, ¿no? No es que son todos iguales, no. Hay algunos que conducen el proceso y otros que deben subirse al mismo como a un tren y ver si llegan a algún destino. Pero el neoliberalismo es una doctrina, una tradición, digamos, teórica, que es más armoniosa con esta nueva financiarización de las economías, que supone ese mundo sin fronteras, ¿no? Por eso tenemos todos esos nuevos acuerdos económicos de levantamiento de barreras, de un tránsito libre de mercancías, personas no, de mercancías, todo ese nuevo andamiaje que no se corresponde ya con el Estado-Nación. Claro. Conocíamos. Claro. ¿Sí? Entonces, el Estado tiene una nueva forma, el neoliberalismo es propicio para eso, pero no necesariamente el neoliberalismo es, y ese orden de las libertades individuales que asegura y que pone como precepto básico el orden neoliberal, es decir, la idea de individuo, la idea de una libertad negativa, esto es, que uno puede hacer lo que quiere siempre y cuando no interfiera en la vida de otros, digamos, no violente a otros, esta idea de esa área protegida
se ha vuelto un ideario que configura las subjetividades del presente. El problema que tenemos y que uno debería decir es si con un individuo absolutamente privatizado es posible asegurar la democracia. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, si tuvieras que hacer una reflexión final sobre cómo se articula el neoliberalismo con la democracia. Yo diría que es una de las articulaciones más riesgosas que tenemos. Porque la privatización de la vida es paralelamente, digamos, la desertificación del espacio público. Uh-huh. Eso que es común a todos, o de los bienes comunes. Lo que hablábamos al principio. Y entonces, frente a ese individuo tan ocupado sobre sí mismo, sobre su vida, su interés, su selfie. Sí, esa condición, digamos, lo sustrae. Sí, lo desplaza de lo común. De lo común. Y entonces vamos a ver muchas cosas raras o que no veíamos antes en este individuo tan aislado. ¿Sí? Y vamos a tener la sintomatología de la época, que ya se viene hablando de esto hace un montón de tiempo. Es decir, cada vez más tenemos individuos con problemas, o como el problema sanitario a nivel global, es la salud mental, digamos. El individuo puede solo todo. Si cree que realmente puede solo todo y el destino le juega una mala pasada, ¿quién se ocupa de él? ¿Cuáles son las redes? Mucho discurso de esto del coaching, el emprendedurismo, la autoayuda. Eso refuerza en el individuo, pero ese individuo que puede fracasar porque uno no sabe, no puede controlar todas las variables que en un momento, muy bueno que sea el proyecto que uno tenga, digamos, ese individuo puede fracasar y cuando fracasa queda que solo. La situación y con culpa de no haber logrado. Sí, y con la culpa y con una prédica sobre la necesidad de la resiliencia como volver a armarse, que es algo que será posible para algunos, pero no lo veo como un destino factible para cada uno y cada uno de los que nos toca vivir este tiempo. Bueno, Ale, la verdad que ha sido un placer hablar con vos de democracia. Seguiremos charlando, así que gracias por tus ideas, gracias por estar acá. No, gracias a vos. Nos vemos pronto.